Y vamos a compartir con ustedes, indudablemente, nuestra pizarra donde nosotros hacemos nuestra clase. ¿Ok? Aquí estamos. Como les había dicho el día de ayer, hoy vamos a entrar a la parte de las secciones cónicas. Entonces vamos a escribir como título el nuevo tema, que es secciones cónicas. Subrayamos, por supuesto. Entonces, algunos de ustedes dirán, profesor, ¿cómo va a ser el desarrollo de esto? Resulta que en las secciones cónicas nosotros vamos a ver ciertas figuras en 2 dimensiones que tienen una fórmula. La primera que nosotros vamos a ver es la parábola. Acento en la A. Después vamos a ver la elipse. Luego vamos a ver la hipérbola. Luego vamos a ver la parte de las cónicas desplazadas. Y luego vamos a ver la rotación de ejes. ¿Ok? Entonces, esta parte que está aquí es lo que nosotros vamos a desarrollar entre el día de hoy y un día de la semana que viene. Bueno, resulta que para poder entender esto, nosotros tenemos que hacer un gráfico en 3 dimensiones para ver de qué se trata cada una de estas curvas. Voy a ir un momento que estaba haciendo una gráfica en GeoGebra para que ustedes vean de dónde se construye esto que yo tengo acá. Si ustedes ven, ya va. Si ustedes ven esta figura que yo tengo acá, esto es un cono. Indudablemente que yo lo puedo mover, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero es que el cono tiene su vértice hacia abajo. No importa, eso no importa en todo caso, porque yo pude haberlo hecho de otra manera. Cuando digo yo de otra manera, es que, por ejemplo, yo voy a ocultar todo esto y voy a meterme aquí, que este es un gráfico en 3 dimensiones, y le voy a decir que me dé un cono, pero esta vez lo voy a hacer desde abajo hasta arriba, y le voy a decir que me dé radio 2. Y si ustedes ven, aquí está el cono que yo tenía. Indudablemente que yo puedo hacerlo desde 2 hasta aquí, y yo también le digo que me dé radio 2, y se me está formando, como quien dice, un cono doble. Este cono que yo tengo aquí, que es un cono doble. Ahora, esto es una figura que está en 3 dimensiones. El eje azul para nosotros es el eje Z, el eje verde para nosotros es el eje Y, y el eje rojo es el eje X. Pero eso no me importa mucho porque esto está en 3 dimensiones, en la dimensión X y Z, y nosotros vamos a trabajar es con las cónicas. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se forman las cónicas? Por ejemplo, si yo me voy aquí en la entrada, esto no se lo voy a pedir a ustedes, y yo digo Z igual a 1, es porque yo estoy trazando un plano. Ese plano celeste está cortando aquí a la parte superior de este cono aquí. Ahora, yo puedo hallar indudablemente la intersección para que ustedes vean que cuando yo hago la intersección de esto con esto, nosotros podemos ver de que se está formando una lineacita aquí circular. Esa lineacita aquí circular que se ve aquí, esta, si nosotros lo vemos, eso que tengo yo aquí es una circunferencia. Indudablemente que la circunferencia también para nosotros es una especie de cónica que nosotros vamos a trabajar. Pero es una cónica que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, si yo en vez de haber colocado yo coloco, por ejemplo, Z igual
A1 menos X, fíjense que la cosa cambia. Voy a ocultar voy a ocultar este y voy a ocultar la intersección. Vamos a dejar la intersección esta. Ahora nosotros podemos ver de que la estructura de este plano está cortando aquí. Si yo quiero hallar la intersección de ellos, yo simplemente digo, me voy a dar a la intersección entre este plano y nuevamente el cono que yo tengo acá. Ya va, déjenme ver. Intersección entre este y este. Quiere decir que aquí no se está viendo el corte. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Voy a quitar este a ver. Vamos a ver. Intersección entre este plano y este. Ok, aquí se ve, miren. Y si nosotros podemos ver, vamos a colocarlo bien bonito para que se vea. Vamos a darle una vuelta aquí. Lo que ustedes están viendo aquí, miren, esto que está aquí ahora es una parábola. Quiere decir que cuando el plano era paralelo al plano de abajo, se formaba una circunferencia. Pero ahora pueden ver ustedes que se está formando, en todo caso, una parábola. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y de qué manera se pueden formar otras expresiones? Bueno, voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, para ver de qué manera yo puedo ir metiendo otra figura. Yo voy a meter ahora el plano aquí, y digo el plano y igual a 1. Y si yo meto el plano y igual a 1, si nosotros vemos la figura, se está formando esto. Si yo quiero hallar la intersección, digo intersección y digo la intersección del plano con esta expresión y con esta expresión. Si ustedes ven ahora, aquí en esta figura, se está formando esta curva que yo tengo acá y esta curva que yo tengo acá. Esas dos curvas ahora me representan una hipérbola. Quiere decir que cuando yo corto se me forma una hipérbola. El único que me faltaría es la elipse. Pero la elipse yo la puedo colocar con un plano que sea muy parecido al plano que yo tuve por acá arriba. Vamos entonces a meter otro plano aquí, a ver si nosotros podemos conformar indudablemente la elipse. Entonces nosotros habíamos escogido z igual a 1 menos x. Vamos a escoger uno más pequeño. Vamos a escoger aquí z igual a 1 menos 0,5x. Sí, sí me sirve. Y si nosotros ahora hacemos la intersección de esto con esto, nosotros podemos, perdón, al revés. De esto con esto, que no sé qué es lo que está pasando, que no se me está haciendo la intersección. Vamos a ver. Voy a hacer la intersección de esto con esto. Ah, porque solo lo está viendo aquí arribita. No lo está viendo abajo. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Ya va. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer... Vamos a quitar lo ponemos. Y le decimos, deme la intersección entre el plano que yo tengo acá y esta gráfica. Ahora, si ustedes pueden ver, miren, lo que se está formando aquí, miren, esto que se está formando aquí es una elipse. Entonces aquí tengo una elipse. Yo puedo seguir graficando las otras estructuras para ver qué está ocurriendo. Aquí tengo la parábola. Yo puedo seguir colocando para ver aquí la hipérbola, la elipse, e indudablemente me falta la parábola, que era la que yo tenía por acá. Bueno, ya tengo toda la figura, pero esto es en 3 dimensiones. Nosotros lo tenemos que hacer en 2 dimensiones. Vamos a volver nuevamente a nuestra clase para poder explicar de qué se trata todo esto.
Entonces vamos a compartir nuevamente la pizarra donde nosotros vamos a trabajar indudablemente la figura. Entonces vamos con la definición de la primera estructura que yo tengo aquí, que es la parábola. Y lo vamos a describir aquí en la parte de abajo. Entonces colocamos acá la parábola. Punto y seguido. Nosotros tenemos que encontrar la definición y la ecuación de la parábola. Entonces, una parábola es el conjunto de puntos que están en el plano, o del plano si ustedes prefieren, que son equidistantes Equidistantes quiere decir que están en la misma dirección, que tienen el mismo valor, equidistantes, con un punto fijo que lo vamos a denominar con la letra F mayúscula y vamos a escribir entre paréntesis llamado foco. Y una recta fija L minúscula, entre paréntesis, que nosotros la vamos a llamar directriz. Por supuesto, de que la parábola en todo caso tiene una forma general. Cuando yo hablo de la forma general, yo voy a escribirle acá, forma general, es porque de aquí se desprende la gráfica y es de la forma I igual a AX al cuadrado más BX más C. Y esto que tengo yo acá, que es conocido por ustedes, va a representar para nosotros la ecuación general de una parábola. Ahora nosotros vamos a considerar una figura para poder ver de qué se trata esto. Lo primero que voy a hacer yo es que voy a copiar una imagen para que nosotros vamos haciendo la relevancia de lo que estamos estudiando. Yo la voy a pegar aquí, en esta parte de acá, para que tengamos entonces cierta referencia de lo que vamos a hacer. Después de que tengamos esto, voy a colocar en la parte de abajo para ir, vamos a verlo así, para ir trabajando de manera más rápida y más efectiva con las gráficas, ¿ok? Bueno, resulta de que estos son los conos que nosotros teníamos anteriormente. Y si ustedes pueden ver en esta parte, aquí yo tengo un plano, que es el plano amarillito que tengo acá, o naranja, como ustedes prefieran. Y cuando yo tengo el cono, no importa si está hacia abajo o hacia arriba, y yo lo corto con un plano paralelo, esta figurita redondita que está aquí forma una circunferencia. Cuando yo le doy cierta inclinación y yo corto al cono, indudablemente que cuando yo estoy cortando el cono, esta figurita que no es circular, sino más o menos redondeada, es una elipse. Y esta última expresión, fíjense de que aquí el plano es paralelo, aquí lo incliné, y aquí lo incliné un poco más, y lo que se está formando aquí, miren, esta curvita roja, como la gráfica que hicimos en un inicio, es una parábola. Ahora, cuando el plano es paralelo, se forma una curvita aquí y otra curvita acá, fíjense, y esas dos curvas definen una hipérbola.
Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué estamos estudiando la parábola y no la circunferencia? Eso es una cuestión de orden que está descrita didácticamente en los textos, que es lo más recomendable comenzar con la parábola. Ahora, esta parábola que está aquí puede estar abriendo hacia abajo o puede estar abriendo hacia arriba de acuerdo al plano que yo utilicé. Observen que aquí yo estoy dibujando una parábola. La línea roja que yo tengo acá es una parábola. Este eje que está aquí es el eje donde normalmente yo puedo colocar la simetría de la figura, como decir el eje Y. Este eje azul que se puede corresponder con el eje X representa la directriz y el punto más bajo de la parábola representa el vértice. Ahora, observen que aquí hay un punto donde ese punto es el eje. ¿Ok? Ese punto para nosotros es el eje. Ahora, sobre la base de lo que yo tengo aquí, yo voy a hacer una construcción y me voy a ir a un gráfico alterno más adelante. Lo voy a hacer por acá. ¿Ok? Entonces la situación va a ser la siguiente. Ahora lo voy a hacer a mano. ¿Ok? Y ustedes me van a ayudar. Resulta que yo puedo tener aquí el eje Y, lo vamos a hacer lo mejor posible, y puedo tener por aquí el eje X. Y yo vengo y lo identifico. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Por supuesto que yo lo puedo copiar de internet y lo pongo y asunto resuelto. Pero lo que quiero es que nosotros veamos cómo es el gráfico de esta función. Voy a suponer, en todo caso, que el punto más bajo que yo tengo aquí, para mí va a ser el vértice de la figura. Entonces, aproximadamente yo voy a colocar una parábola que va a pasar por aquí. Vamos a ponerlo un poquito más abierto para que se pueda graficar. Vamos a ponerlo por aquí y por aquí. Lo mismo que hacemos aquí lo vamos a trazar por aquí. Es como si yo estuviera graficando una función. Perdón, aquí. Ustedes me van ayudando a ver si es simétrico. Y el otro lo ponemos exactamente aquí. ¿Qué quiere decir? Que yo por estos puntos que tengo acá, yo puedo trazar una parábola. Vamos a ver si mi pulso no me falla. Si me falla, ustedes me van a disculpar, pero no encuentro la forma de hacerlo de esa manera. Entonces la curva de la parábola hace esto. Y de aquí hace esto. Esta curvita roja que está acá es la misma curva roja que está aquí. Por supuesto que esto lo hacen con un graficador y nosotros lo estamos haciendo a mano. Pero eso lo hago yo a propósito para que vean ustedes cómo nosotros vamos a construir esto. Yo voy a buscar ahora aquí un punto aquí. Y ese punto aquí negro va a corresponderse con ese punto aquí que yo voy a llamar el foco. Y voy a colocar otro punto que yo lo voy a colocar en todo caso aquí. Y ahora vamos a establecer distancias. Entonces voy a unir este punto que es el foco con este punto que está aquí. Y luego voy a bajar perpendicularmente este punto hacia abajo. Si nosotros vemos acá, fíjense, me falta una directriz, que es esta línea azul que está aquí. Y este es el foco. Quiere decir que en todo caso, yo puedo decir acá que la directriz está aquí en el eje X. Entonces, para que quede de mejor manera, vamos a quitar este para que coincida. Y vamos a colocar, para que sea como este que yo tengo acá, el eje. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, que el eje X lo voy a trazar precisamente, y disculpen acá, precisamente aquí. Y que la directriz la voy a trazar precisamente si desde aquí hasta aquí hay 2, desde aquí hasta aquí va a haber 2,
y yo voy a trazar la directriz y la voy a trazar en azul. Esto lo hago para que coincida con lo que yo tengo acá. Este azul es mi directriz, que es el que estoy dibujando acá. Este que yo tengo aquí en negro para nosotros va a ser el eje X, pero ese no está aquí. Este es el foco, y al foco yo le voy a colocar coordenadas. Quiere decir que el foco va a ser 0 para las X y el valor de P aquí, en este punto. Este punto que yo tengo acá, que es el punto negro este, va a ser un punto P que tiene coordenadas en X y en Y, es decir, un par ordenado. Indudablemente que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo medir y esa distancia aquí yo la voy a medir y le voy a decir que ese es I, igual que el I que tengo acá. Vamos a escribirlo mejor para que se vea. Este I igual a este I que yo tengo acá. Recuerden, este es el eje X. Ahora, esta distancia que está aquí, para nosotros va a ser la distancia P, esta que está aquí. Y esta distancia que está aquí va a ser la distancia P. Es decir, que desde aquí hasta aquí es P, desde aquí hasta aquí es P. Es la misma distancia. Es decir, que si yo sé claramente que esta línea que está aquí azul es la directriz, es porque esta recta azul aquí, que la voy a escribir en azul, es la recta que tiene valor I igual a menos P, que esta es la directriz. Recuerden, F es el foco y esta es la directriz. Directriz. ¿Ok? Ya cuando tengo todo esto, que se corresponde con esta figura que yo tengo acá, fíjense, la línea roja es la parábola que yo tengo acá. El foco es el foco que yo tengo acá. La línea azul es la directriz que yo tengo acá. Recuerden, voy a colocar por acá también para que no lo olvidemos, este punto que yo tengo acá es el vértice. Entonces, ahora sí vamos a describir. Por ejemplo, si el punto P de XY, este que está acá, es un punto cualquiera de la parábola, coma, entonces lo podemos decir así: la distancia del punto P al foco F es 2 puntos. Entonces nosotros vamos a calcular la distancia que hay, jóvenes, desde el foco hasta el punto. Esta distancia que está aquí. Esa distancia que está aquí, nosotros la vamos a calcular con la expresión que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos p al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Bueno, porque recuerden que si yo voy a colocar la fórmula de la distancia de un punto P sub 1 a un punto P sub 2 no es nada más que la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado menos y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Pero resulta que en esta expresión que está aquí, si nosotros vemos, si este es x, este es el x que tengo acá, se lo tendría que restar a 0, pero x menos 0 es x, por eso queda x cuadrado solo. Recuerden, esta es la fórmula general y esta es la fórmula de la distancia para este ejemplo. Como yo tengo y, le tengo que restar la coordenada y, pero esta coordenada y es p, por eso me queda esta expresión que está aquí. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora ustedes dirán, ok, ya tengo la distancia, esta que está en rojo. Esto que está acá es la fórmula general. ¿Ok? Esta la utilizamos para conseguir lo que está aquí en rojo. Ahora, la distancia que hay, la distancia del punto P a la directriz, ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Sí, la distancia que hay desde aquí hasta la directriz, que es esta. ¿Cuánto valdría en todo caso? Ustedes dirían, bueno, profesor, esa distancia, si yo la voy a calcular, vale lo que vale I, sumándole lo que vale P. Si nosotros lo vamos a hacer en valor absoluto, simplemente decimos A, el valor absoluto de I, sumándole P. Y esto que tengo en rojo es la distancia que hay desde el punto P a la línea azul que se llama la directriz. Entonces tenemos dos distancias. Tenemos esta distancia desde aquí hasta aquí y tenemos esta distancia de aquí hasta aquí. Esta distancia desde aquí hasta aquí se mide con lo que está encerrado en la nube roja. Y la distancia que hay desde aquí hasta la directriz se encuentra con esta ecuación que yo tengo acá dentro del valor absoluto. Entonces, ¿cómo las distancias? Entonces uno dice, ¿cuál, profesor? Vamos a llamar a esta distancia 1 y vamos a llamar a esta distancia 2 para que lo verifiquemos. Como las distancias D1, y D2 deben ser iguales por la definición de parábola, entonces, aquí falta una coma, entonces se tiene que la distancia 1 debe ser igual a la distancia 2. Es decir, que la raíz cuadrada de x al cuadrado más i menos p al cuadrado debe ser igual al valor absoluto de i más p. Ustedes dirán, profesor, nosotros tenemos que hacer todo eso en una prueba. No, yo les estoy mostrando las características para que ustedes después puedan trabajar con las expresiones, pero ustedes deben saber de dónde salen las expresiones. Recuerden, esto que está acá es la distancia 1 y esto que está acá es la distancia 2. Si yo quiero resolver esta expresión, yo tendría que escribir esta expresión x al cuadrado más i menos p al cuadrado, y todo esto lo elevo al cuadrado para quitar la raíz. Y de este lado yo escribo aquí el valor absoluto de i más p, y todo esto lo elevo también al cuadrado. Al elevar el cuadrado simplifica el índice de la raíz. Quiere decir que lo único que me queda a mí aquí es la cantidad subradical. Es decir, me queda x cuadrado más i menos p elevado al cuadrado. Y del otro lado, como el cuadrado del valor absoluto hace que se elimine el valor absoluto, me queda que esto es cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Es decir, un desarrollo del primer caso de producto notable, lo que ustedes ven en básica. Ya cuando yo tengo toda esta expresión, digo yo, entonces en esta parte que yo tengo aquí también tengo que hacer ese desarrollo. Entonces me queda x cuadrado, hago el desarrollo de esto que sería cuadrado del primero, como es negativo, menos el doble producto del primero por el segundo,
más el cuadrado del segundo, porque aquí dice la propiedad. Aquí me queda y al cuadrado más 2 veces y por p más p al cuadrado. Ahora, ya teniendo esta expresión, yo puedo simplificar términos semejantes. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Claro, porque en este caso que yo tengo acá, yo puedo simplificar este i cuadrado con este i cuadrado, porque tienen los mismos signos. Si tuvieran signos diferentes, no los puedo simplificar. Este p cuadrado con este p cuadrado yo lo puedo simplificar. Observen que este es menos y este es más y yo no lo puedo simplificar. Pero resulta que si este valor que está aquí, yo escribo su opuesto de este lado, como este es negativo, al escribirlo de este lado me va a quedar positivo. Así que finalmente me queda aquí x al cuadrado, que es este término que está acá, que va a ser igual. Esto se eliminó, el opuesto lo escribí del lado derecho, esto se eliminó. ¿Qué me quedó aquí? 2i por p más, porque si este es menos, su opuesto es más, 2i por p. Por supuesto de que yo puedo sumar 2ip más 2ip y eso me da 4ip. Y si ustedes ven en este caso, yo tengo que la expresión que me está quedando es x al cuadrado igual a 4i por p. Por supuesto que esto que está acá ya va a representar para nosotros la ecuación de la parábola. Y esa ecuación de la parábola es la que nosotros vamos a utilizar para resolver los ejercicios de esta parte. Por supuesto que tenemos que tener unas consideraciones. Por ejemplo, si yo sé que el valor de P es positivo, este valor de P que está aquí es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Hay algunos textos que dicen simplemente se coloca P de parábola y dicen está abriendo hacia arriba, una flechita hacia arriba. Pero si P es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Entonces hay algunos libros que dicen la parábola abre y colocan una flechita hacia abajo. ¿Ok? Y otra cosa, en todo caso, la gráfica es simétrica respecto, esto es acento en la E, disculpen que lo puse muy lejos, simétrica respecto del eje Y. Entonces, ya tenemos la ecuación general de la parábola descrito como una cónica. Recordemos siempre en esta estructura que la línea curva roja es la parábola, que el punto verde es el vértice y que esto es el foco, de tal manera que la distancia que hay del foco al vértice es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Eso se hace con la finalidad de que la distancia que hay desde el foco al punto sea la misma distancia del punto aquí me faltó colocar aquí. Que esta distancia que está aquí, que es la distancia del foco al punto, sea igual a la distancia que hay del punto a la directriz. Y esas son consideraciones generales que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a colocar aquí la parte de la clasificación de lo que son las ecuaciones y gráficas de las parábolas.
Subrayamos, por supuesto, porque esto es una temática importante. Y hacemos el desarrollo. Ya sabemos que si nosotros tenemos x al cuadrado igual a 4p por i, esto que yo tengo acá es la ecuación de la parábola que nosotros estudiamos. En esta ecuación de la parábola nosotros vamos a tener ciertas características. ¿Cuál es la primera característica? De que el vértice nosotros lo vamos a llamar B y va a estar orientado en el punto 0, 0. Cada vez que tenga esto, el vértice está en 0, 0. El foco, para nosotros, siempre va a ser con la letra F mayúscula y siempre va a estar ubicado en 0, P. El P que tengo aquí es el mismo P que tengo acá. Y la directriz, nosotros la vamos a nombrar como I igual a menos P. Entonces, estas son, como quien dice, las características fundamentales de la ecuación de la parábola que yo tengo acá. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se vería eso entonces si yo voy a hacer las gráficas? Para ir adelantando, simplemente voy a copiar una grafiquita para poder ir adelantando y poder haciendo los ejercicios. Yo aquí lo único que voy a hacer es que voy a copiar, pero sobre la base de lo que nosotros hemos estado construyendo. Si nosotros podemos ver acá, yo acabo de colocarle a ustedes aquí, una gráfica. Entonces dice, la parábola abre hacia arriba si P es positivo, esta. El foco está aquí. Y observen que la distancia que hay desde aquí hasta el foco y desde el foco a la directriz es lo mismo, ¿ok? Ahora, en este caso, fíjense, la directriz es menos P, no hay ningún problema. Y aquí, cuando P es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y la directriz, en todo caso, se escribe aquí I igual a menos P. Aquí P es positivo y aquí P es negativo. Aquí está la directriz I igual a menos P y aquí está la directriz I igual a menos P. Y ustedes dicen, profesor, pero ¿cómo es eso? Claro, porque, por ejemplo, si la directriz es negativa y vale un valor negativo, cuando yo lo meto aquí, menos por menos me da más y eso está por encima del eje Y. Pero uno tiene que escribir menos P para que siga con la forma. Ya teniendo claro esto, entonces, yo puedo comenzar a hacer ejemplos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Determinar la ecuación de una parábola con dos puntos. Vértice en 0,0. Foco en 0,2. Y trazar su gráfica. Entonces uno dice, bueno, ya aquí me están dando el vértice que vale 0, 0. Ya aquí me están dando el foco que es 0,2. Recuerden, el foco está aquí y el vértice está aquí. Entonces uno comienza a trabajar en función de lo que nosotros tenemos. Voy a escribir por aquí solución y voy a ir de a poco para que vean. Entonces lo primero que uno tiene que anotar es esto. ¿Cómo
el foco es F en 0,2, fíjense, el foco es 0,2, entonces P es igual a 2, porque este valor es el valor de P. Lo voy a meter aquí en una nubecita para que no se pierda. Entonces, P es igual a 2. Esto implica que la directriz sea I igual a menos 2. Y lo encierro también en una nubecita. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque si esta es la parábola y el foco tiene vértice 0P, el valor de P es el valor de la directriz abajo, pero con distancia signo negativo. Ya cuando nosotros tenemos este valor, ya sabemos que el P que me están dando aquí es un P positivo, es decir, aquí, en esta parte, P es mayor que 0, es positivo. Entonces ya puedo decir que la parábola en todo caso abre hacia arriba. Como no me queda espacio aquí, continúo con una hoja en mi pizarra y seguimos construyendo. Punto y seguido acá, y podemos decir en esta parte que entonces, o así, mejor, así, la ecuación, disculpen, la ecuación de la parábola es 2 puntos. La ecuación general de la parábola es esta, no lo olviden. La voy a escribir. Voy a escribir x al cuadrado es igual a 4p por i. Esta es la ecuación. La voy a encerrar por acá. Pero resulta que yo tengo que hacer la sustitución. ¿Cuánto vale P en este ejercicio? P aquí vale 2. Entonces, vamos a arreglar ese 2 que está feo. Este valor de 2 que yo tengo aquí, lo voy a meter aquí. Así que x al cuadrado va a ser igual a 4 que multiplica 2 y que multiplica i. Eso indica de que x al cuadrado es igual a 8i. Y esto que está acá es la ecuación de la parábola. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo pudiera yo hacer la gráfica de esta estructura? Bueno, mírenla bien, x al cuadrado igual a 8i. Nos vamos un momento a GeoGebra para ver cómo se hace esto. Utilizamos aquí esto y le decimos que me dé un archivo nuevo. Le digo no guardar. Como yo necesito trabajar es aquí, vamos a quitar, vamos a ver, no. Vamos entonces a graficar aquí la función. La función es x al cuadrado igual a 8i. Y si ustedes ven, aquí tengo la gráfica de la función. Obsérvenla. La voy a tomar para acá y la pongo acá. Miren. Esta es la gráfica de la función. Hay algo importante acá, que yo puedo decir aquí que me dé puntos especiales. Y cuando me da puntos especiales, nosotros podemos ver que aquí aparece un B. Y si nosotros vemos acá, fíjense, dice extremo. Quiere decir que este punto que tengo acá, el punto B, es un vértice. ¿Ok? Es un vértice. Volvamos un momento acá. Uno tendría que hacer la gráfica de esto. Entonces, yo lo voy a hacer a mano
pero debe corresponderse con el mismo gráfico que nosotros hicimos en GeoGebra. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo entonces yo voy a hacer esta gráfica? Pongan mucha atención para que vean cómo vamos a hacerlo. Resulta que la ecuación que nosotros encontramos fue la ecuación x al cuadrado igual a 8y. Indudablemente que yo la puedo dejar así, pero yo voy a despejar aquí y. Quiere decir que y es igual a 1 sobre 8y x elevado a la 2. Y con este que voy a graficar. Entonces yo voy a hacer una tablita de valores. Por aquí voy a colocar mi valor de x y por acá mi valor de y. Si yo, por ejemplo, en esta expresión, yo sustituyo el valor de 0, es porque yo digo acá y es igual a 1 sobre 8 por 0 elevado al cuadrado. Y eso me da como resultado 0 al cuadrado por 1/8, eso es 0. Entonces yo digo acá que formo mi par ordenado 0, 0. Es decir, que aquí me da 0. ¿Por qué? Porque este es mi x y este es mi y. Si yo tomo otro valor, por ejemplo, yo voy a considerar aquí y igual a 1 sobre 8 y voy a sustituir, por ejemplo, el punto número 2. Si yo elevo al cuadrado, esto es 4, quiere decir que me queda 4 partido en 8. Al simplificar, cuarta es 1 y cuarta es 2. Quiere decir que aquí, cuando x vale 2, y me está dando 1 dividido por 2 o 1 partido en 2. Entonces yo coloco aquí que cuando x vale 2, y está valiendo 1 sobre 2, que es el par ordenado que tengo acá. Pero resulta que yo no solo puedo escoger menos 2, sino que yo vengo y escojo, por ejemplo, ahora menos 2. Como está el cuadrado, me sigue dando nuevamente 4 sobre 8. Y al simplificar me queda que esto es menos 2,1 partido en 2. Quiere decir que cuando yo tomo menos 2, el resultado de esto me da como expresión en esta parte es 1 sobre 2. Yo voy a tomar otro valor. Vamos a suponer que yo ahora digo, yo voy a sustituir ahora en esta expresión el valor de x que sea igual, por ejemplo, a 4. Si yo elevo 4 al cuadrado, eso es 16, y 16 entre 8, eso me da 2. Quiere decir que aquí yo puedo hacer la gráfica y decir que cuando x vale 4, el resultado de y me da 2. Y yo coloco 4 y 2. Finalmente le doy otro valor y digo 1 sobre 8 menos 4 al cuadrado. Como está el cuadrado es positivo, me queda 16 partido en 8, esto es 2, y la gráfica de esto sería, para menos 4 me da 2, para menos 4 me da 2. Es decir, que aquí yo estoy formando una tablita de valores, y con esta tablita de valores yo puedo hacer la gráfica de la función. Ustedes dirán, profesor, ¿es necesario? Sí. La idea es que ustedes tomen 0, números positivos y negativos que sean simétricos. ¿Cuáles? Los que a ustedes les convenga para poder hacer la gráfica. ¿Ok? Ya cuando ustedes tienen estos valores, entonces ahora ustedes van a un sistema referencial de 2 dimensiones para graficar todo lo que ustedes han hecho. Entonces yo digo, bueno, yo voy a trazar, por ejemplo, una recta aquí que sea la recta X y otra recta aquí que sea la recta Y, es decir, los ejes coordenados. Entonces yo vengo y le coloco valores. Lo identifico primero como el eje Y y aquí como el eje X. Fíjense, en todo caso, que llega hasta 4 el valor que yo escogí. Entonces vamos a suponer que cada 2 es 1. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Escojo para acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ustedes lo identifican. Dicen 1, lo vamos a hacer en otro color. 1, 2, 3 y 4. Le pueden dar más valores. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Quién está en el centro? El 0. Ahora,
Resulta que yo ya puedo dibujar aquí la directriz. La directriz nosotros aquí la graficamos con la letra azul. ¿Cuánto vale P en este problema? 2. Pero resulta que la directriz yo la tengo que trazar menos 2, aquí dice. Entonces, si aquí esto vale 1, negativo, menos 2 estaría aquí. Quiere decir que aquí yo puedo trazar una línea, perdón, ahí no. Aquí en el valor este que está acá, yo puedo trazar una línea azul y decir que esa línea azul que yo tengo acá es igual a menos 2, entre paréntesis, la directriz. Ya cuando tengo la directriz, entonces voy a graficar la función. Primer par ordenado, entonces yo digo, bueno, lo voy a hacer en rojo. El punto 0, 0. Y el punto 0, 0 está aquí. 0 para las X y 0 para la Y. Luego el punto 2, 1/2, es decir, 2, y en Y 0,5. Es decir, que si este es 1, la mitad estaría aquí exactamente en la mitad, aquí. Después, cuando yo tomo el otro valor, sería en menos 2, menos 1, es decir, simétrico para acá en la mitad, aquí. Después vale, para 4 vale 2, entonces así sería. 1, 2, 3, 4 vale 2. 1, 2, es decir, aquí. Y para 4, aquí, perdón, aquí me equivoqué yo, disculpen, aquí este es 4. Y para 4 me dio 2 también. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora ya puedo trazar la gráfica de la función y decir que la gráfica de la función va por acá. Y llega hasta aquí. Y después viene acá y comienza a subir y está aquí. Por supuesto que no se ve tan bonita como la que hicimos nosotros en GeoGebra. Entonces uno dice, ya, entonces ya sé. ¿Qué valor está aquí? El vértice. Lo voy a colocar. Le voy a decir que aquí yo tengo el vértice. Y vale 0,0. 2 puntos arriba, 1 y 2 aquí. ¿Qué hay? Cuando yo coloco aquí, en 2, porque este es 0, este es 1 y este es 2. Este punto que está acá es el foco. Y el foco tiene coordenadas 0, P, pero P vale 2. Y este punto que está aquí, ¿cuánto vale? 0, menos 2, para que coincida con el valor de la directriz. Esta es la directriz. Entonces ya tengo la ecuación de la parábola, que nosotros habíamos visto que era x al cuadrado igual a 8y. Esta es la ecuación de la parábola. Esta es la directriz, este es el vértice y este es el foco. Pregunta. Recuerden que no hay problema, ustedes pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. Ya va, déjenme buscar algo por aquí a ver si se los puedo mostrar. Denme un minutito nada más. Ya va. Estoy buscando algo por aquí para poder mostrárselos.
No consigo lo que estoy buscando. Ya va un momentico, ya va. Déjenme buscar algo por aquí a ver si lo podemos conseguir. Bueno, lo que quería era mostrarles a ver si nosotros podíamos hacer una gráfica en un programa que se llama WX máxima, pero no consigo la sentencia. Vamos a ver si lo podemos hacer. Voy a escribir aquí WXplot, voy a abrir un paréntesis y voy a describir la gráfica que acabamos de hacer. La gráfica que acabamos de hacer era la expresión entre paréntesis. No, vamos a hacer algo mejor antes de escribir esto. Voy a definir la función arriba. F de X, y ya les voy a explicar de qué se trata esto. Igual a, abro un paréntesis, digo 1 partido en 8. Todo esto multiplicado por X elevado al cuadrado. Ok, perfecto. Esta es la parábola. Ahora vamos a graficar. Vamos a ver si WXplot y le vamos a colocar en 2 dimensiones, 2D. Vamos a ver si me funciona. Si no, después lo dejamos para buscar la instrucción. Escribo F de X y coloco aquí coma. Le colocamos esto y decimos X, desde menos 4 hasta 4. Vamos a ver si me funciona esto. Si no, lo dejamos para después. Ah, sí nos funcionó. Miren. Esto que estoy mostrando aquí es un programa que se utiliza para hacer no solo las cuentas, sino la gráfica de la función. Si ustedes pueden ver, aquí está la gráfica de la función, que es la que nosotros acabamos de hacer. X al cuadrado partido en 8. Este programa que se llama WX máxima, ustedes escriben así, simplemente WX máxima, y lo pueden bajar a su computador para que lo tengan allí. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a ir trabajando no solo en GeoGebra, sino también en este programa. Para que quede claro esto, yo voy a copiar esto aquí como una imagen y vamos a volver a nuestra hoja, que es nuestra pizarra, que es esta, y vamos a pegar la instrucción que nosotros acabamos de hacer. Es una instrucción muy grande, entonces hay que ver de qué manera nosotros la podemos recortar. Una forma de recortar es que yo me voy aquí a la esquina y la voy reduciendo lo más posible. Déjenme ponerla pequeñita para que la tengan ahí como una instrucción bien importante. Yo creo que es mejor que la pongamos en la próxima hoja, ¿verdad? Aquí. Y vamos a agrandarla un poquito. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, yo les acabo de copiar para que nos vamos familiarizando luego. Yo les voy a explicar la instrucción de cómo yo defino la parábola que acabo de encontrar y cómo hago para graficarla. Porque no solo podemos hacer el programa en GeoGebra, sino que nos vamos a ir familiarizando también con este programa que se llama, lo voy a escribir por acá, WX máxima.
Ustedes lo van a buscar en internet sin acento y sin nada. Lo escriben en el buscador y lo trabajan. Vamos a hacer otro ejemplo de parábolas, ¿ok? Para que tengamos una diversidad de problemas. Antes de continuar, voy nuevamente aquí a la hoja. ¿Dudas al respecto? ¿Alguna duda? Recuerden que si no quieren hablar, también me pueden escribir. ¿Está todo claro? ¿Están allí, jóvenes? Por lo menos. Está bien todo. Ajá, por lo menos Fernando ya habló, pero... Sí, profe, está claro todo. Ok, Elizabeth también habló, pero... Ni Rocío, ni María, ni John, ni Francisca, ni Nazaret está hablando, ni Constanza. Yo sé que de pronto les da como una especie como, pero no tengan problema, ustedes pueden hablar si tienen dudas. Bueno, vamos a continuar. Aquí estamos. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo dice, vamos a hallar el foco y la directriz de una parábola a partir de su ecuación. Fíjense que en el problema este que estaba aquí, a mí me estaban pidiendo la ecuación, ¿ok? Ahora, y me daban el vértice y el foco. Ahora en este problema que yo tengo acá me dice hallar el foco y la directriz de la parábola a través de su ecuación. Entonces, me dan una ecuación y la ecuación es y igual a menos x al cuadrado. Esta es la ecuación. Entonces, yo quiero conseguir cuánto vale el foco, cuánto vale la directriz y además de esto, yo quiero graficar. Entonces uno viene y comienza y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer esto, profesor? ¿De qué manera yo voy a hacer esto? Bueno, voy a colocar por acá solución para que se vaya viendo. Solución. Ustedes pudieran pensar y decir, bueno, para determinar, se les ocurre a ustedes escribir así, para determinar el foco y la directriz, escribimos la ecuación de la parábola en forma general. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, usted nos dijo a nosotros que x al cuadrado era igual a 4p por i, que esta era la ecuación general de la parábola. Sin embargo, para recordar esto, me voy a ir arriba, disculpen que me vaya arriba, para mostrarles que cuando yo estaba construyendo aquí todo esto, nosotros llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación de la parábola. X cuadrado igual a 4i por p. Esa ecuación es la que yo estoy escribiendo, x cuadrado igual a 4i por p. Si nosotros consideramos que la ecuación dada es esta, y la voy a escribir aquí abajo, y igual a menos x al cuadrado, y la voy a encerrar en rojo para que la vean, yo puedo comparar estas dos expresiones. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y de qué manera nosotros la podemos comparar?
Bueno, fíjense que en este caso, para que esto fuera esto igual a esto, aquí me falta un 4. Quiere decir que en todo caso aquí nosotros podemos establecer, fíjense una cosa, lo voy a escribir por acá, para ver si lo vemos. Yo tengo aquí y, no, vamos a hacerlo en verde para que lo vean. Yo tengo aquí que y es igual a menos x al cuadrado, es este. Pero yo necesito que me aparezca es, fíjense, 4p por i igual a x al cuadrado. Este x cuadrado es este x cuadrado. Este y es este y. Pero aquí es menos. Aquí es menos. Quiere decir que aquí me falta un menos. Pero esta es la ecuación general. Quiere decir que de esta parte que yo tengo acá, nosotros podemos observar que este 4p que está aquí me falta aquí. Quiere decir que el 4p va a ser igual a menos 1. Y ustedes dicen, ¿por qué a menos 1? Ah, porque en la ecuación general aquí, esto es positivo. Y en la ecuación que está dado aquí es negativo. Por eso yo le escribo el signo menos. De tal manera que en esta expresión que está acá yo puedo despejar P y decir ya que P vale menos 1 dividido por 4. Ya teniendo P igual a 1 dividido por 4, puedo determinar el foco. ¿Por qué? Porque resulta que la ecuación del foco dice el foco es 0,p. Ah, pero 0 es fijo. Y p es el valor que yo acabo de hallar aquí, que es menos 1 partido en 4. Ya teniendo todo esto, el 0p que me da a mí el foco, yo puedo ahora hallar la directriz. Entonces, la directriz es P igual a menos un cuarto, es decir, a un cuarto. Entonces, como esto es P igual a un cuarto y esto me dio negativo, quiere decir que la parábola está abriendo hacia abajo. Entonces ya puedo hacer yo la gráfica de la función y poner todas las cosas en orden. Entonces yo tomo la ecuación que me están dando, y igual a x cuadrado, y la copio por aquí. Y igual a x cuadrado. Ya sabemos que el foco nos dio 0, menos 1 partido en 4. ¿Cuánto será el vértice? El vértice es B, que está en 0, 0, porque eso es fijo para las parábolas de esta forma que no se han movido. ¿Qué es lo que me falta por determinar? La directriz. ¿Y cuál es la directriz? La directriz es I igual a un cuarto. Perdón, aquí tendría que escribir I, no P, porque el P va aquí. Esta es la directriz I. Ya con todos estos datos, yo puedo hacer la gráfica y decir, bueno, fíjense que si yo hago una tablita de valores X, Y, yo voy a obtener pares ordenados. Quiere decir que si yo sustituyo 0 aquí, 0 al cuadrado me da 0. Si sustituyo, perdón, era menos acá, discúlpenme acá, me faltó el menos. Si yo sustituyo acá, me da menos 1. Si yo sustituyo menos 1, me sigue dando menos 1. Si yo sustituyo acá 2, me da menos 4. Si sustituyo menos 2, me da menos 4. Entonces podemos hacer la gráfica de la función. Yo vengo, trazo el eje, vamos a hacerlo un poquito más abajo. Trazo el eje X, trazo el eje Y, lo identifico y digo, este es mi eje Y y este es mi eje X. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué es más grande hacia abajo?
porque resulta que la parábola que nosotros vamos a graficar está abriendo hacia abajo. Entonces voy a colocar valores. Voy a colocar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Y voy a colocar para abajo 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo. Entonces, el primer par ordenado que se forma es el 0, 0, es decir, que está aquí. El segundo par ordenado es 1 menos 1. 1 está aquí, menos 1 está aquí, sería aquí. El otro par ordenado sería menos 1, estaría aquí. El tercer par ordenado sería 2 menos 4. 1, 2, 3, 4 y 2 estaría aquí. Y el otro sería menos 2 y 4, estaría aquí. Recuerden los valores que ustedes colocan. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Y ahora qué hacemos por los puntos que yo tengo descrito allí? Ah, bueno, yo voy a trazar la gráfica. Una parte de la gráfica va a ir aquí. Ah, lo hice en verde. Vamos a hacerlo en rojo. Una parte de la gráfica sube aquí, llega hasta aquí, y la otra parte de la gráfica va bajando aquí. Por supuesto que él sigue bajando. Ahora, ¿dónde está el foco? El foco dice que está en 0, 1/4. Aquí estamos problemáticos porque si nosotros vemos desde aquí, miren, el foco, 0, 1/4. Desde aquí hasta aquí es 1. Desde aquí hasta aquí, 0,5. Quiere decir que aquí, en este puntito que está aquí, que lo voy a hacer muy chiquitico, la mitad de la mitad está el foco, que sería 0 menos 1/4. Y la directriz estaría exactamente en igual a 1/4. Es decir, que si todo esto es 1, esta es la mitad y 1/4 sería la mitad de la mitad. Si nosotros lo vamos a trazar en azul, la mitad de la mitad por acá, nosotros más o menos tendríamos aquí. Y esa línea azul que yo acabo de dibujar, en todo caso aquí, esta es la directriz, que vale igual a 1/4. Aquí tengo el foco y aquí tengo en el punto 0, 0, yo tengo el vértice. Si nosotros vamos a hacer la gráfica de esta expresión en GeoGebra, yo tengo que considerar esta expresión. Vamos a hacer las dos para que nos demos cuenta cómo se hace. Voy a utilizar aquí nuevamente a nuestro amigo GeoGebra. Como esto ya no me hace falta, yo lo voy a borrar. Me voy aquí y le digo borrar. Ya teniendo todo borrado, me voy a la entrada y voy a escribir la ecuación que es y igual a menos x al cuadrado. Y si ustedes ven, voy a poner esto sin cuadrícula. Aquí está la gráfica de la función, que yo la puedo tomar acá. El único punto importante que se me presenta en esta parte, que son los puntos especiales, es el punto este que está acá, que es el punto B, ¿cierto? O el punto A, si ustedes prefieren, que tiene coordenadas. Una forma de poder ver las coordenadas es que ustedes se van con el cursor, llegan al punto y con el mouse le dan con el botón derecho, clic. Se abre una selección, se van a propiedades. En propiedades, cuando se describe esto, se van a básico y donde dice etiqueta visible, donde dice nombre, le dan clic, despliegan y le dicen que le dé el valor. Cierran y si nosotros notamos en esta estructura, aquí tengo el valor, mírenlo, que es el 00 que se está reproduciendo mucho, pero no importa porque podemos quitar, perdón, podemos, ya va. Bueno, después vemos cómo lo quitamos porque me apareció muchas veces. Pero este 00 es el 00 que está aquí, es el vértice de esta expresión. Si yo quiero trazar, por ejemplo, y decir, yo quiero que me ponga el foco
Indudablemente que GeoGebra tiene una instrucción, pero como ahorita no la estamos estudiando, yo simplemente voy a abrir un paréntesis aquí en la entrada, esta que yo tengo aquí, voy a abrir un paréntesis y voy a colocar el foco. El foco, recuerden que era 0, y el otro punto que yo tenía era el menos 1 dividido por 4. Entonces ustedes dicen, profesor, pero no veo el foco. Bueno, tendría que aumentarlo mucho. Pero si ustedes ven, aquí está el foco, que es 0, 1/4. Este es el foco. Uno pudiera darle las coordenadas para que se vea el valor. Y aquí está el valor, miren. Recuerden que 1 partido en 4 negativo es 0,25. Si uno quiere ver esto como si fuera una línea, la directriz, tendríamos que graficarlo arriba. Entonces, en la directriz yo voy a escribir I igual a 1 dividido por 4. Y aquí tienen la directriz. Para que coincida, yo me pongo con el cursor y le voy a cambiar el color para que tenga el color que nosotros trabajamos, que es el color azul. Entonces aquí se ve claramente. 0, 0 es el vértice. 0,025 es el foco. Y aquí el 0, 1/4, que sería el punto de intersección que me falta aquí, esta sería la directriz. Vamos a continuar. Bueno, ya sabemos acá, cuando la parábola en todo caso, fíjense, está abriendo hacia arriba, y aquí, cuando la parábola está abriendo hacia abajo. Pero se puede presentar el caso que la parábola abra a la derecha o abra a la izquierda. Entonces vamos a colocar por acá, parábola, con eje horizontal. Subrayamos. Aquí me faltó horizontal. En este caso, él va a tener una ecuación. Y la ecuación que nosotros vamos a trabajar aquí va a ser muy parecida a la primera, pero aquí va a ser y al cuadrado igual a 4p por x. Esta va a ser para nosotros ahora la expresión. Ustedes dirán, profesor, pero es igual. No, miren, y al cuadrado igual a 4p por x. Y la que nosotros usamos antes era x cuadrado igual a 4p por y. Es decir, que donde está el y yo pongo la x y donde está la x yo pongo la y, que es lo que estoy haciendo aquí. Quiere decir de que esta expresión tiene un vértice. Y ese vértice va a seguir siendo el punto 0,0. Va a tener ahora un foco. Y el foco va a ser F, pero ahora va a ser el P en el X y 0 en el Y. Y también va a tener una directriz. Y la directriz va a ser X igual a menos P. Es decir, que en vez de ser en Y, va a ser a menos P. Entonces, uno dice en esta expresión, profesor, ¿y cómo sería entonces las gráficas de esa estructura? Lo voy a copiar como hice en el ejemplo anterior para ir adelantando un poquito esta parte y lo vamos a pegar. Si ustedes pueden ver aquí, yo tengo aquí el eje Y, que lo estoy marcando, tengo el eje X, y la curva que está en rojo para nosotros es la parábola. El foco está aquí, el vértice está aquí, y la directriz es esta vertical. Esto va a ocurrir que abre a la derecha
cuando el valor de P de la primera coordenada del foco es positivo. Y fíjense que en todo caso, la distancia, que no lo olviden, la distancia que hay del foco al vértice debe ser la misma distancia que hay del vértice a la directriz. De igual forma, en este problema, si el valor de P es negativo, la parábola va a abrir a la izquierda. De tal forma que si este es el eje X y este es el eje Y, siendo P negativo, al sustituirlo acá, me va a quedar el valor específico. -1, -2, -3, lo que tenga. Y la directriz va a quedar del lado positivo. Indudablemente que como es negativo y yo lo sustituyo acá, al multiplicar menos por menos, la directriz va a estar en la parte positiva del eje X. Vamos a hacer un problema. Consideremos una hoja más. Entonces, vamos a escribir un problemita. Ejemplo. Dada la parábola, que ahora la voy a escribir de una manera diferente. 6x más y al cuadrado igual a 0. Y la encerramos en una nubecita para que no la perdamos de vista. Parte A. Encontrar el foco, directriz y la gráfica. Y la parte B de este problema, trazar la gráfica en GeoGebra o WX máxima. Entonces uno dice por acá, bueno, vamos a colocar solución. Y vamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es volver a escribir la ecuación. 6x más y al cuadrado igual a 0. Y esa la vamos a tratar de escribir como la ecuación que a mí me están dando aquí, donde y cuadrado queda solito. Entonces yo digo acá, bueno, voy a despejar. Si yo despejo acá, y entonces me queda que y al cuadrado es igual a menos 6x. Entonces, ya teniendo esto, yo vengo y observo lo que yo tengo aquí con la ecuación que yo tengo acá. Entonces, fíjense, y al cuadrado igual a 4p por x. Y aquí tengo y al cuadrado igual a menos 6x. ¿Qué indica esto? Que si yo sé que y al cuadrado, que y al cuadrado es igual a 4p por x, yo puedo sustituir este 6 por este 4p e igualarlo. De tal manera que con esas dos expresiones ustedes dicen, ajá, quiere decir que menos 6 va a ser igual a 4p. Quiere decir que menos 6 partido en 4 es igual a p. Quiere decir que cuando yo ya simplifico, yo puedo obtener, voy a escribirlo por acá, el valor de p, que va a ser menos mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2, y ya tengo el valor de p. Ya cuando yo tengo el valor de p, que es menos 3 medios, entonces digo, ahora puedo conseguir el foco.
¿Por qué? Porque el foco, si nosotros vemos la expresión arriba, el foco es P,0. Ah, el foco es P,0. Pero como P me dio a mí 3 menos 3 partido en 2, quiere decir que el foco es menos 3 sobre 2,0. Ya tengo el foco y ya tengo P. Ya cuando tengo el foco y tengo P y digo, ah, ahora puedo, aquí es puedo conseguir o determinar, si ustedes prefieren, la directriz. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos arriba y nosotros observamos, la directriz va a ser igual a x igual a menos p. Quiere decir que x tiene que ser igual a menos p. Si eso es cierto, como yo ya tengo p aquí, quiere decir que x, que es la directriz, al colocar este menos con este menos, me queda que es 3 partido en 2. ¿Ok? Pero, como P es igual a menos 3 sobre 2 y es negativo, entonces la parábola no abre hacia arriba ni abre hacia abajo, sino que abre a la izquierda. Perdón. Abre a la izquierda, de esta manera. Entonces, ya puedo hacer la gráfica de esa función, de esta función que yo tengo acá. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la gráfica de esa función para poder... Se puede trabajar con esta expresión o se puede despejar. Me explico. Si yo sé que y al cuadrado es igual a menos 6x, cuando yo le aplico la raíz cuadrada a esto, aquí me va a quedar que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos 6x. Y ustedes dirán, profesor, pero esto tiene que ser positivo. Claro, pero para poder conseguir valores positivos, los valores de x tienen que ser menores o iguales que 0. ¿Qué indica esto? Entonces ustedes dicen, ah, que yo puedo ir sustituyendo valores menores que 0. Y digo, para valores de x, valores de y. Si yo sustituyo 0 aquí, 0 por 6 es 0, me queda 0. Si yo sustituyo menos 1, me queda raíz de menos 6. Entonces yo puedo colocar acá que cuando yo sustituyo menos 1, menos por menos me da más. Es decir, que aquí me queda más menos la raíz de 6. ¿Por qué? Porque va a ser un valor positivo y un valor negativo. De igual forma, yo puedo sustituir otro valor, por ejemplo, menos 2. Si yo sustituyo menos 2, esto va a ser más menos. Al sacar la cuenta, menos 2 por menos 6 me queda 12. Entonces me queda que esto es la raíz de 12. Y así yo puedo continuar y seguir dándole valores. Si coloco menos 3, esto me da más menos la raíz cuadrada de 6 por 3 es 18. Entonces yo tendría que calcular aquí que esto es más menos un valor, igual aquí a más menos un valor, y aquí a más menos un valor. Por ejemplo, ¿cuánto valdría para nosotros en todo caso la raíz de 6? Entonces uno dice, bueno, resulta que si voy a calcular la raíz de 6, eso es aproximadamente 2.44. Si yo ahora voy a calcular ¿cuál era el otro valor? ¿La raíz de quién? De 12. Uno diría, ah, bueno, voy a escribir ahora 12 y le voy a calcular la raíz y eso es 3,6 aproximadamente. Recuerden que esto da más decimales. Y cuando voy a calcular la raíz de 18, la raíz de 18 me da 4.24 aproximadamente. Lo dejo en 4,2. Entonces ya con estos valores yo puedo hacer la gráfica de la función.
¿Cómo hago la gráfica? Trazo el eje X. Trazo el eje Y. Identifico eje Y, eje X. Y le comienzo a dar valores. Resulta que estos dos valores para mí me dan el 0, 0. Cuando X vale menos 1, me da 2.4 en Y positivo, 2.4 en Y negativo. Es decir, que si yo, por ejemplo, yo digo que aquí está el valor de menos 1, 2.4 estaría 1, 2, 1, 1, 2, 2.4. Como por aquí. Bueno, lo estoy poniendo muy grande. Vamos a ponerlo más pequeño para que nos quepa hasta 3. 1, 2, 2.4 aproximadamente aquí. Pero me da uno positivo, 1, 2, 2.4 y me da otro por aquí. Cuando yo sustituyo menos 2, que sería 1 y aquí menos 2, el resultado es 3.6, sería 1, 2, 3.6 por aquí. 1, 2, 3, 3.6 por aquí. Cuando vale menos 3 sería aquí 1, 2, menos 3. Para menos 3 me da 4.2. 1, 2, 3, 4.2. Como por aquí. Y para acá, para menos 4 me dio, perdón, para menos 3 me dio menos 4. 4.2. 1, 2, 3, 4.2. Como por aquí. Es decir, que ya puedo trazar aquí la gráfica de la función. La gráfica de la función estaría más o menos como por aquí. No me quedó muy bonito, pero ahí vamos. Ahora, yo quiero saber dónde está el foco. El foco está en menos 3 partido en 2. Ah, pero nosotros sabemos que menos 3 dividido por 2 es menos 1,5. Si esto es 1, 1,5 estaría aquí, en la mitad. Aquí está el foco. ¿Aquí qué estaría? El vértice. Ah, qué feo. El vértice aquí. Y aquí el foco. ¿Qué me falta? La directriz. Ah, pero la directriz vale 3 sobre 2 en X positivo. Si aquí es 1 y aquí es 2, estaría aquí. Aquí estaría la directriz. Entonces uno dice, ah, entonces dibujo la recta que representa mi directriz, que sería esta que está acá. Este que está acá va a representar para nosotros la directriz. Entonces tengo el foco, yo le puedo colocar las coordenadas que sabemos que vale menos 3,20. Tengo la directriz que vale igual a 3 sobre 2 y tengo el vértice que tiene coordenadas 0,0. Ahora vamos a hacer el gráfico de esta función como lo está pidiendo el problema. Así dice en el libro. Por supuesto que no tiene por qué ser necesariamente estos dos. Pueden utilizar cualquier... Si su calculadora Casio puede hacer las gráficas, también lo pueden hacer con la calculadora. Entonces vamos a hacer esto primero en GeoGebra. Entonces yo me voy acá y digo, me voy a GeoGebra. Voy a borrar todo lo que tengo aquí. Voy a borrar todo lo que tengo aquí. Y voy a borrar todo lo que tengo aquí. Y aquí voy a meter la expresión. La expresión que me están dando, yo veo acá en la entrada. Aquí está, miren, yo le hago clic, se despliega. Vamos a borrar esto. Entonces, en esta entrada yo vengo y voy a escribir la ecuación, que es y al cuadrado igual a menos 6x. Y si ustedes ven, aquí está la gráfica de la función. Observen que es una parábola que está abriendo hacia la izquierda. Lo que tendríamos que colocar es el foco, que ya sabemos que el foco nosotros lo podemos colocar como un paréntesis, y sería menos 1,5, 1.5
luego escribo coma y después escribo el 0. Y si ustedes ven, aquí en A está el foco. Y luego, para graficar en la directriz, yo tendría que decir que X es igual a 3 dividido por 2. Y si ustedes ven, aquí está el foco, aquí está el vértice y aquí está la directriz. Si nosotros vamos a hacer ahora la expresión en Wx máxima, nosotros tenemos que definir aquí la función. Normalmente cuando uno trabaja con este programa, para borrar lo anterior, uno escribe kill y escribe entre paréntesis all. Kill significa matar, dice matar todo, kill all. Le digo control enter y dice done. Cuando aparece done es que está hecho. Ahora yo voy a definir la función, voy a declarar la función. Y resulta que la función es y al cuadrado igual a menos 6x. Yo tengo que describir de qué manera. Entonces, es como si yo despejara y. Y al despejar y, recuerden que me quedaba la raíz cuadrada de menos 6. Vamos a ver si este programa lo acepta. Entonces yo digo f, lo escribo entre paréntesis, le pongo la variable, le coloco 2 puntos igual y voy a escribir sqrt, que es la forma de escribir la raíz cuadrada, y voy a escribir acá menos 6, que, perdón, ya va, me pasé, disculpen. Voy a escribir aquí menos 6 y ese valor va a multiplicar al x. Vamos a ver si lo acepta. Indudablemente que me lo está aceptando. Ahora, si yo quiero hacer la gráfica de esto, yo voy a tomar en consideración aquí esta expresión y le digo control C y lo voy a graficar aquí control V. Pero como los valores de x que esta función acepta son negativos, yo voy a quitar esta variación que está aquí y voy a colocar aquí que los x van a ir desde menos 4 hasta 0. Me pongo afuera y le digo control enter e indudablemente me está dando parte de la gráfica de la función. ¿Por qué no me da la otra parte de la gráfica de la función? Porque tendría que decirle aquí a la función que me dé también para valores negativos. Pero esto sería como quien dice la parte de arriba de la gráfica de la función. O la otra forma es definirlo de otra manera para que me dé la estructura. Entonces, aquí ustedes van a tener que investigar para ver de qué manera la gráfica de la función me da completa por la parte de abajo. Sin embargo, también lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar en la instrucción para que les quede a ustedes. Como siempre, quedó muy grande. Tengo que ver de qué manera hago para ponerla chiquitita. No se está dejando hacer. No se está dejando tomar. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a borrarla. Vamos a ponerla un poquitico más abajo. Vamos a ver. Vamos a ver si quiere ahora que la escojamos.
Vamos a darle aquí. Aquí está la instrucción. Entonces, para que ustedes practiquen en todo caso cómo se haría. Vamos con un ejemplo que tenga que ver con lo que nosotros vamos a llamar el diámetro focal, pero lo vamos a hacer como un ejemplo. Entonces voy a colocar por acá diámetro focal de una parábola. Entonces, encontrar dos puntos, foco, coma, directriz, coma, y diámetro focal de la parábola y igual a 1 partido en 2 por x al cuadrado. Esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. Ay, por supuesto, trace su gráfica. Colocamos solución. En la parte de la solución, lo primero que nosotros tratamos de hacer es escribirla como la ecuación general dada. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto, profesor? Recuerden que la ecuación es x al cuadrado igual a 4p por i. Esta es la ecuación dada, la que vimos al principio. Entonces, esta que está aquí, la vamos a tener que escribir de esta forma que está aquí. Si nosotros vemos, yo la voy a escribir por esta parte de acá, yo sé que i es igual a 1 sobre 2x al cuadrado. Quiere decir que si yo despejo acá, me va a quedar que 2 veces i es igual a x al cuadrado. Pero como el x está primero y el y está después, eso implica de que x al cuadrado es igual a 2i. Ya cuando yo la tengo aquí, yo ya puedo ver x cuadrado es x cuadrado. I es i. Quiere decir ahora que en esta expresión el valor de 4p lo voy a igualar al valor de 2. ¿Ok? Si eso es así, entonces yo puedo obtener de que 4p es igual a 2. De modo que yo puedo despejar de aquí p y decir que p en todo caso es 2 dividido por 4, de donde p es igual a 1 partido en 2. Ya cuando tengo yo esto, yo ya puedo conseguir el resto de las expresiones. Entonces ustedes dicen, como p es igual a 1/2, entonces yo puedo conseguir el foco, porque el foco es de la forma f evaluado en 0,p. Pero resulta que ya el p lo hallamos, quiere decir que el foco es 0, 1 partido en 2. Ya tengo el foco. Ya puedo hallar la directriz. Quiere decir que la directriz para nosotros, recuerden que vale i igual a menos p. De tal manera que i es igual menos que tengo acá y el valor de p que me dio acá, que es 1 sobre 2. Ya tengo la directriz. Recuerden, el foco, la directriz. Lo único que me faltaría a mí es el diámetro focal. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué es el diámetro focal? El diámetro focal para nosotros
en todo caso, es el valor que toma 4P. Pero como 4P, pero como 4P es igual a 2, entonces este 2 que está aquí es el diámetro. ¿Ok? Acento en la A, perdón, en la A. Es el diámetro. Quiere decir que el valor que toma el diámetro focal es a lo que yo estoy igualando. Entonces ya puedo hacer mi gráfica y señalar todas las cosas que están dispuestas allí. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a graficar. Resulta que yo tengo acá, vamos a dibujar el eje X, vamos a dibujar el eje Y, vamos a identificarlo. Entonces yo digo, aquí yo tengo el eje Y, aquí yo tengo el eje X. Y resulta que la ecuación con la cual yo estoy trabajando es igual a 1/2 de x cuadrado. Entonces aquí tengo yo por acá igual a 1 sobre 2x cuadrado. Voy a conseguir aquí los pares ordenados, ustedes se encargan de hacer los cálculos. Si yo sustituyo 0, 0 por lo que sea me da 0. Quiere decir que obtengo el punto 0, 0 y el punto 0, 0 indudablemente que está aquí. Si yo ahora, por ejemplo, yo sustituyo x igual a 1, 1 al cuadrado es 1, por 1/2 me da 1/2. Quiere decir que cuando esto vale 1, que yo lo puedo considerar aquí, 1 es acá, 1/2 sería acá. Quiere decir que el segundo punto que yo tomo está aquí. ¿Por qué? Porque este valor de aquí vale 1 y este valor que está aquí vale 1/2. Pero no lo voy a colocar para no congestionar el gráfico. Si ahora yo sustituyo acá, en vez de 1, menos 1, quiere decir que cuando vale menos 1 al cuadrado es 1, por 1/2 me da 1/2. Quiere decir que para menos 1 me da 1/2, es decir, la mitad aquí. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí. ¿Por qué? Porque este es menos 1. Yo le puedo seguir dando valores. ¿Qué tal si yo ahora le establezco de que, por ejemplo, en este punto, ahora el x vale 2? Si vale 2, 2 a la 2, 4. Y 4 entre 2 me da 2. Quiere decir que cuando esto vale 2 aquí, esto también vale 1, 2 aquí. Es decir, este punto. Lo pongo acá. Este es 2. Y cuando vale menos 2, que sería 1 menos 2, el valor arriba me da 2. ¿Por qué? Porque yo puedo sustituir aquí y decir menos 2 y esto me da 2. Recuerden, menos 2 al cuadrado es 4 y 4 partido en 2 me da 2. Ahora ya puedo trazar la gráfica de la función. Y la gráfica de la función indudablemente que sería una curva que va bajando, 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 llega al vértice y sigue subiendo, subiendo. Ustedes le pueden dar más puntos, pero como ustedes pueden ver, solo le estoy dando estos puntos que les di aquí, 5 puntos. Fíjense que la figura es simétrica con respecto al eje Y. Ahora, ¿dónde está la directriz? En menos 1/2. Resulta y acontece, jóvenes, que si aquí es menos 1, aquí en esta partecita sería 1/2. Voy a quitar estos valores que me están estorbando. Quiere decir que aquí va a pasar una recta. ¿Cómo se llama esa recta? La directriz. Esta es la directriz. Y esa directriz es igual a menos 1 partido en 2. ¿Qué valor tiene aquí la función? Esto que está aquí para nosotros es el foco. Y el foco vale, perdón, es el vértice, disculpen, Mica. Es el vértice.
Y ustedes ven que el vértice tiene coordenadas 0,0 porque está en el origen. Ahora, me falta colocar el foco. ¿El foco dónde está? Lo buscamos aquí. En 0, un medio en I. Resulta que si desde aquí hasta aquí es 1, un medio estaría aquí. Quiere decir que en este punto azul, que le voy a poner una rayita negra por fuera solo para identificarlo, en este punto azul que está aquí, yo tengo aquí descrito, vamos a hacerlo un poquito más grueso, yo tengo descrito aquí el foco, que tiene coordenadas 0,1 partido en 2. Entonces, tengo el foco que está aquí, tengo el vértice que está aquí y tengo la directriz. ¿Y qué representa esta curva roja? La curva I igual a 1 sobre 2x al cuadrado. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cuál sería la distancia esta que usted llamó? ¿Dónde está? El diámetro focal. Lo voy a subrayar aquí en naranja. El diámetro focal va a ser la dirección que hay, pongan mucha atención, entre los valores que hay desde el foco a estos puntos que tengo yo aquí. Es decir, que en otras palabras, yo voy a trazar una línea aquí, vamos a ponerla más gruesa. ¡Ah, qué feo! Y esa línea que tengo yo allí, que la he trazado en naranja, es lo que va a representar para nosotros el diámetro focal. ¿Ok? Ese va a ser el diámetro focal. De tal manera que si ustedes ven acá, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 1 y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 1. Quiere decir que si yo sumo el 1 con el 1 que tengo acá, me da como resultado que la distancia focal o el diámetro focal es 2. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. ¿Ok?